Hola, buenos días a todos y bienvenidos a mi canal de YouTube Cosas de Bolsa. Hoy jueves 28 de abril ha presentado Farmamar sus resultados del primer trimestre del 2022 y han sido buenos. Vamos a desglosarlo pasito por pasito, ¿verdad? Aquí tenemos el informe presentado a CNMV, un informe de 12 páginas, donde, vamos a leer por encima los datos más importantes. Destaca, por ejemplo, que los ingresos totales del grupo crecen hasta los 53 millones de euros el primer trimestre con un 4% de crecimiento. Buena noticia. La buena marcha de negocio de oncología lleva los ingresos recurrentes, que ya sabéis que son las ventas más el royalty, es decir, la venta de material y los royalties de cobro por esos materiales, por esas ventas, hasta los 46 millones de euros, un 7%, y es todo gracias a Zepzelca. Ahora lo vamos a desglosar. Los ingresos por royalties en oncología crecen un 27%, es una auténtica barbaridad, hasta los 11 millones de euros. Pero este dato pertenece al último trimestre del año 2021 y además es un dato que todavía, pues no se conoce con exactitud porque es una previsión de las ventas de jazz que cuando publican este informe todavía no se conocen a ciencia cierta, es una estimación. El beneficio neto atribuido se sitúa en 22 millones de euros, muy bajo comparado con el crecimiento en ventas, que no está mal, es una caída del beneficio, pero ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Farmamar genera 36 millones de caja en sus activos de explotación durante el primer trimestre y registra una caja neta de 206 millones de euros. Bien, ¿cómo puede generar una caja de 36 millones ganando 22? Bueno, porque aquí hay que incorporar otros 22 millones y pico, casi 23 millones de euros, como el pago de jazz, que se computaron en el cuarto trimestre del 2021, pero no se cobraron hasta enero. Por lo tanto, el cobro de ese dinero no se computó en caja en diciembre, en el último trimestre del 2021, sino que se hizo en este trimestre. Por eso este crecimiento de 36 millones. Bueno, pues aquí te hace un resumen de todo lo que está pasando, ¿no? El grupo de Farmamar, que a 31 de marzo de 2021, unos ingresos de 53 millones de euros, que supone un incremento del 4% con respecto al mismo periodo del año anterior. La buena evolución del negocio de oncología hace que los ingresos recurrentes, que son las ventas más los royalties, hayan crecido durante los 3 primeros meses del año un 7% hasta los 46 millones de euros. De ello, los ingresos de Zepzelca, la lurbinectedina, en Europa, bajo el programa de Early Access, crecen hasta los 8,7 millones de euros, que representa un incremento del 1% con respecto al mismo periodo del año anterior. Fijaros lo que estamos hablando, ¿vale? Vamos a poner situación. Por Zepzelca, en royalties, recibimos 11 millones de euros. Sin embargo, por las ventas como uso compasivo en Europa, recibimos 8,7 millones. Ojo al dato, ¿eh? Fijaros la diferencia entre ir acompañado de una gran farmacéutica y vender solo en Europa. Estamos ganando, no es lo mismo, ¿no? Por supuesto, se van dando diferencias. Pero casi ganamos lo mismo vendiendo de uso compasivo en Francia que en Canadá y en Estados Unidos, acompañados de jazz. Por eso estoy diciendo que si en Europa hay un salto cualitativo y por lo menos nos dan una aprobación no definitiva, una definición, una definición, iba a decir, una aprobación parcial como en Estados Unidos, esta cantidad se puede disparar. Ojo al dato, ¿vale? Zepzelca, acordado siempre de Zepzelca. La buena evolución de los ingresos de oncología se reflejan también en los ingresos por royalties, que crecen un 27% a cierre del primer trimestre hasta los 11 millones de euros. Bueno, este crecimiento del 27% puede estar derivado, que me gustaría que esto, pues si alguien tiene más información que yo, por favor, me gustaría saberla. No sé si está derivado porque ha habido un crecimiento del 27%, es decir, un crecimiento del doble dígito de las ventas de Zepzelca en Estados Unidos y Canadá, sino que además se le puede sumar un incremento de los intereses por royalty. Acordaos que estamos rozando el 20%, un 19% de royalties, a lo mejor ha subido al 21%. Como el contrato es secreto, lo vuelvo a repetir una vez más, no tenemos ni idea. En el caso de los ingresos no recurrentes, por acuerdos de licencia se refiere principalmente al reconocimiento de ingresos de acuerdo de licencia suscrito con Jazz Farmacéuticas y que suman un total de 7,2 millones de euros frente a los 8 millones de euros que se registraron el primer trimestre del año anterior. Esto es un pago que tiene suscrito Jazz de 300 millones que va pagando poco a poco cada trimestre en función de los hitos alcanzados, las ventas y demás. Bueno, pues en este caso nos ha tocado 7,2 en vez de 8. Durante los 3 primeros meses del año, la partida destinada a I+D, esto es una auténtica pasada,
ha ascendido a 19 millones de euros, dado los ensayos clínicos en curso. Tenemos un montón de ensayos. Esto supone un incremento del 29% con respecto al primer trimestre del año anterior. Señores, una empresa como PharmaMar está destinando 19 millones de euros en un trimestre a ensayos clínicos. Ojo, 19 millones de euros. Fijaros lo que estamos hablando. Hemos ingresado 22 millones de euros de beneficio neto y destinamos 19 a investigación. ¿Vale? O sea, prácticamente la mitad del dinero que nos queda limpio, prácticamente la mitad se va para investigación. Aún así nos sobran 22 millones. Muy buen dato. Con todo ello, el grupo PharmaMar registra una EBITDA de 20,6 millones a 31 de marzo de 2022, que supone un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior. En relación a la caja, muy llamativo. El grupo PharmaMar genera en sus activos de explotación 36 millones de caja a 31 de marzo. Esto supone que a cierre del primer trimestre el total de la caja equivalente del grupo PharmaMar son 249 millones. ¿Alguno de vosotros se ha molestado en dividir 249 millones entre los 18,36 millones de acciones que tiene PharmaMar? No, ¿verdad? Pues ya lo he hecho yo. Estos son 13,5 euros por acción. Es decir, el dinero que tenemos en caja, simplemente el dinero que tenemos en caja, ya suponen 13,5 euros por acción. Y es solo el dinero de la caja. No estoy hablando de otro tipo de activos, otro tipo de acciones de otros negocios, materiales, suministros, contratos, derechos de explotación, licencias, yo qué sé, productos patentados que tienen no sé cuántas miles de moléculas. Bueno, una auténtica salvajada. Por su parte, la deuda financiera total del grupo se reduce hasta los 44 millones, que estaba en algo más de 46 millones en el cierre del ejercicio anterior. Es decir, que se ha cerrado aproximadamente unos 3,4 millones de euros de deuda que se liquidan todos los trimestres. ¿Conocéis alguna empresa, aparte de Telefónica, que liquide todos los trimestres un 7 o un 8% de la deuda que debe? Yo creo que ninguna, ¿verdad? Es más, hemos visto unos resultados de Cepcerca, perdóname, estoy flipado con Cepcerca, de Celnes, donde ha incrementado muchísimo sus beneficios, sus ingresos, y caen hasta 93 millones negativos los beneficios, es decir, pierde dinero debido a la inmensa cantidad de deuda que tiene y ese proceso de expansión. Esta empresa va al revés. Está creciendo, creciendo, creciendo y reduciendo la deuda y la deuda. Y cada vez ganamos más y cada vez tenemos más beneficio y cada vez tenemos más caja y cada vez tenemos menos deuda. Así es como se crece. Poquito a poco, muy despacito, pero está fragando una gran farmacéutica, sí señor. En consecuencia, la caja neta crece un 23%, pasando de 167 millones a 206 millones de euros que nos quedarían de forma neta debido a los 44 millones esos que todavía debemos, ¿verdad? El grupo PharmaMar ha obtenido un beneficio de unos 22 millones de euros al cierre de tal. Muy bien, hasta aquí un resumen más o menos. Y ahora vienen los datos interesantes, que son los hitos conseguidos, ¿no? Que son los mismos, ¿no? Un incremento de 53 millones, un incremento de un 7%. Los ingresos totales ascienden a 53,2 millones, un incremento del 4%. Los royalties obtenidos de la venta de John Delis y de Celca realizadas por nuestros socios en un respectivo territorio han alcanzado 11 millones de euros, lo que significa un incremento del 27%, y teniendo en cuenta que John Delis le está yendo un poco mal. Ahora lo vamos a ver. Al 31 de marzo se ha generado flujo de caja por importe de 25,6. La caja neta es de 205, lo acabamos de ver. El mes de enero se recibió un pago por parte de Jazz del primer hito comercial de Cepcerca por importe de 25 millones de dólares, 22,1 millones de euros al cambio en aquel momento. Y la agencia de calificación Axexor mantiene la calificación de crédito a largo plazo de BB positivo, que está muy bien. Bueno, pues habla de oncología, de los eventos que tiene, la revista, el diagnóstico lo mismo, RNA, interferencia, pim, pam, pim, y aquí nos hace un resumen de las cuentas, ¿no? Donde vemos cómo los ingresos recurrentes han subido un 7%, las ventas en oncología suben un 1% debido a esa caída por culpa de John Delis de 2 millones y pico de euros. Venta en diagnóstico, curiosamente, ha subido, aquí nos estaba dando un buen palo, ¿vale? El diagnóstico, pues ha subido curiosamente
160.000 euros, pues está bien, hay un puntito más para subir para la caja. Y los royalties en oncología, que sube ese 27% debido a, bueno, son estimaciones, unas mayores ventas de Zepzelca en Estados Unidos y en Canadá, que nos lo tiene que confirmar nuestro socio Jazz, ¿verdad? Los ingresos no recurrentes, estos son los pagos adicionales que nos hace nuestro socio Jazz, ¿verdad? Todos los trimestres nos hace un pago pues de 8,2 aproximadamente millones de euros, pues en este nos ha tocado 7,25, que habría que aclarar por qué ha descendido, no lo sé, y es un descenso de un 11%. Así que con esto nada tiene que ver la empresa, seguramente son pues los acuerdos que va pagando. A lo mejor ha alcanzado ya la cifra muy cercana y ya va a ir reduciendo a partir de este punto. Quién sabe, lo desconozco. Acuerdo de licencia por oncología, lo que estamos hablando, y otros que son 50.000 euros y 37, comparados con 37.000 euros del primer trimestre del 2021. Bien. Ahora ya hace un poquito unos resúmenes más específicos donde los ingresos recurrentes se han incrementado un 7%, hasta tal. Ventas netas del segmento en oncología ascienden. Esto es lo importante. 2022, 33,6 millones de euros, un 1% superior del mismo periodo de ejercicio anterior. ¿Vale? Las ventas netas de Yondelis ascienden a 17,5 millones de euros frente a los 18,9 millones en el mismo periodo del año anterior. Quiere decir que se ha perdido 2,4 millones de euros por ventas de Yondelis. Yondelis, bueno, pues es un producto que lleva ya muchísimos años en el mercado. Yo creo que ya ha alcanzado la madurez absoluta y bueno, pues en un momento determinado, pues entre la competencia y otro tipo de productos o tratamientos, o ni siquiera tiene que ver eso, sino un nuevo tipo de terapias, pues reducirán poco a poco sus ventas hasta hacerlo desaparecer. Es un producto ya antiguo. Así que, bueno, sirve como base para incrementar el beneficio de la empresa, pero no hay que contar con Yondelis como la piedra angular, sino todo lo contrario, tiene que ser desplazado por Zepzelca, que ya lo está consiguiendo poquito a poco hasta hacerlo desaparecer. Fijaros que Yondelis ahora mismo es el principal ingreso, 17,5 millones de los 33,6, o sea, más de la mitad corresponde a Yondelis. Y eso que ha caído 2,4 millones de euros. Eso quiere decir que Zepzelca ha subido más de 2,4 millones en las ventas. Las ventas de Zepzelca en Europa, bajo el programa de Early Access, se han mantenido a un nivel similar a los del ejercicio anterior, alcanzando 8,7 millones de euros frente a los 8,4 millones en el mismo periodo del ejercicio anterior. Por su parte, las ventas de materia prima, tanto de Yondelis como de Zepzelca, a nuestros distintos socios, han pasado de 5,6 millones hasta 7,4 millones de euros. Es decir, si Yondelis, aquí me puedo equivocar, ¿no? Porque yo de esto soy un completo ignorante, pero si Yondelis han bajado los ingresos de 17,5 a 18,9 y resulta que la materia prima de Yondelis más Zepzelca ha subido de 5,9 a 7,4, pues tenemos que suponer que el incremento ha sido prácticamente todo por Zepzelca y parte de la pérdida de Yondelis. Las ventas de diagnóstico han registrado un ligero incremento en este primer trimestre hasta alcanzar los 1,4 millones de euros. Muy bien. Los ingresos por royalties alcanzaron en el 2022 los 11 millones de euros frente a los 8,7 millones del mismo periodo del ejercicio anterior, un 27%. Estos ingresos incluyen los royalties correspondientes a las ventas de Yondelis, de nuestro socio en Estados Unidos y Japón, que son 0,8 millones, o sea que prácticamente ni los contamos, más los royalties de las ventas de Zepzelca de nuestro socio en Estados Unidos, que a marzo del 2022 ascienden a 10,2 millones de euros. Estos últimos son una estimación interna, puesto que la información sobre las ventas realizadas por Jazz en este cuarto trimestre no está disponible a la fecha de la publicación de este informe. Y acordaros que aquí probablemente no esté incluido, lo pongo entre comillas, si ha habido un incremento de ese porcentaje de royalties, es decir, han incrementado las ventas, nosotros cobramos el mismo porcentaje, ganamos más dinero. Pero si además de eso, aparte de incrementar las ventas, si además por algún cumplimiento de hito se nos sube el tanto por ciento de royalties, por ejemplo, del 19 pasamos al 21, aunque parezca mentira, ese 2% significa cobrar un 10% más. Si además estamos teniendo en cuenta que ellos nos pagan en dólares al cambio ahora mismo en euros, que ha bajado tanto el dólar, pues cobraremos
más. Todos esos cambios hay que tenerlos en cuenta. Si además se ha aumentado el número de ventas, con lo cual el negocio va bien, pero más que bien. Estamos viendo como los incrementos son a doble dígito, con lo cual yo me conformaría con un 7 o 9%. Bueno, pues estamos teniendo un 27% de incremento por muchos factores externos como es el cambio del dólar, pero bueno, va bien la cosa. Yo estoy contento. Por último, los ingresos no recurrentes, procedentes de los acuerdos de licencia, ascienden a 7,2 millones de euros a marzo de 2022, frente a los 8,2 millones del mismo periodo de ejercicio anterior. Estos ingresos corresponden a la imputación a ingresos de la cantidad recibida en 2020 como consecuencia del acuerdo de licencia de Celca a Jazz Farmacéuticas de 300 millones de dólares, cantidad que se va imputando en la cuenta de resultados en función del grado de avance de los compromisos contractuales. Sí, poco a poco nos van pagando. Esos 300 millones nos están pagando aproximadamente unos 25 millones de euros al año, ¿no? Unos entre 7 y 8,5 millones al trimestre, más o menos por así van. En I+D, pues esto es una auténtica pasada. La inversión del grupo I+D a 31 de marzo se ha aumentado un 29% hasta alcanzar los 19 millones de euros. ¿Verdad? En el segmento de oncología se han invertido en I+D 16,1 millones de euros, de los cuales 5,3 millones de euros se corresponden con los costes incurridos en el desarrollo de la plitidesina paladina, que es la primera vez que escucho lo de paladina, para el tratamiento del COVID-19 que se registran dentro de este segmento. En lo que respecta directamente a la actividad de oncología, la inversión de periodos refleja los avances en el ensayo de fase 3 de lurbinectedina en cáncer de pulmón de célula pequeña, así como los avances en los ensayos clínicos de dicha molécula en combinación con otros agentes y desarrollo de ensayo clínico de ecubectedina en tumores sólidos. RNAi, muy bien, 2,4 millones, perfecto todo. Aquí tenemos los gastos de I+D, desarrollo de una tablita, el resultado del método de explotación, muy bien, tesorería y deuda, aquí lo que hablábamos antes, aquí nos viene la parte donde dice en este primer trimestre se han amortizado préstamos tanto de entidades bancarias como de organismos oficiales por importe de 3,4 millones de euros, sin hacer incorporación de ningún nuevo proyecto, ¿vale? 3,4 millones de euros de deuda que nos hemos quitado de en medio como todos los trimestres, una auténtica pasada. Me acuerdo de cuando empezamos a analizar aquí PharmaMar ya hace más de un año, que llevábamos 56 millones de euros de deuda aproximadamente, que pasaron a ser 53 cuando empezamos a analizarla. Vamos ya por 44. Fijaros lo importante que es ir quitándose deuda de en medio, porque no solo la deuda, son los intereses que dejas de pagar. Eso es lo importante. Bueno, aquí tenemos la deuda financiera desglosada. Y luego te viene un poquito pues los estudios que tenemos en cada uno de los medicamentos, ¿verdad? Tenemos la Yondelis, que está en venta, en marcha 22 estudios post-autorización, de los cuales 7 continúan en fase de inclusión de nuevos pacientes. El resto de estudios se encuentran en fase analítica de datos y cierre o pendientes de prestación de resultados. Bien. En ovario, en este trimestre, dentro de esta indicación, se han gestionado 11 estudios, de los que 8 continúan activos y un estudio se encuentra en estado de fase de activación. En cuanto a Zepzelca, para cáncer de pulmón microcítico, el ensayo de fase 3 confirmatorio de cáncer de pulmón microcítico recurrente en segunda línea, estudio Lagoon, acordado con la FDA, recibía en diciembre de 2021 aprobación del primer comité ético en Estados Unidos. Se trata de un ensayo de 3 brazos en el que se comparará lurbinectedina como monoterapia o en combinación con irinotecan, frente a la elección de los investigadores de irinotecan, que nombrecitos, o topotecan. Si es positiva este ensayo, podría servir para confirmar el beneficio de la lurbinectedina en el tratamiento del cáncer de pulmón microcítico cuando los pacientes progresan tras el tratamiento de primera línea con un régimen basado en platino en Estados Unidos, y servir de ensayo de registro en otros territorios fuera de Estados Unidos. Esto es muy importante. Ya veremos a dónde nos lleva este estudio Lagoon, ojalá salga bien y pues nos pueda dar un salto a muchos más territorios que no sea Estados Unidos y Canadá. Bueno, pues luego habla del estudio de fase 3, que informa de nuestro socio Jazz Farmacéuticas, que evalúa Zepzelca en combinación con un inhibidor de PDL1 de cáncer de pulmón. Tenemos otro ensayo por ahí también.
Se han puesto en marcha un estudio de recogida de datos retrospectivo en Francia en el que se incluirán pacientes que hayan recibido lurbinectedina como parte del ATU Nominate, autorización de uso nominativo, denominado también French Early Access Program, para describir las características clínicas y demográficas de estos pacientes, separando supervivencia global, supervivencia libre de progresión, en vida real, etc. Este estudio está liderado por los grupos nacionales tal, y tal. ¿Vale? Este estudio puede ser muy prometedor si todo va bien. Podría darnos un salto cualitativo en cuanto a los ingresos por uso compasivo en Francia, que ya veremos cómo termina. Tenemos más estudios de Zepzelca en otros ámbitos en fase 1 tal. A mí el que me interesa es este de China, que este estudio de fase 1 en China, este estudio está realizado por nuestro socio Luye y diseñado para conocer la dosis de Zepzelca en pacientes chinos. Finalizó el reclutamiento de pacientes, encontrándose actualmente en fase de seguimiento. Muy bien, pues ya veremos a ver cómo termina este estudio. Estamos deseando que nos manden ya alguna información relevante, ¿verdad? Se suponía que para mayo, vamos a ver si podemos saber algo en mayo, algo estimulado por ahí. Ecubectedina, madre mía, lo de los nombrecitos, de verdad, ¿eh? PM14 para nosotros, para los amigos. El primer ensayo clínico fase 1 y 2 de Ecubectedin ha alcanzado la dosis óptima para administración en pacientes con tumores sólidos avanzados. Actualmente se encuentra reclutando la fase 2 de expansión para determinados tumores. Una noticia estupenda. Estudio en combinación, pues ya tenemos una fase 1 y 2 por ahí. En cuanto a la aplidina, mañana vamos a hablar de, bueno, pues una noticia que ha salido por ahí, que me la ha pasado un amigo de Twitter, que se llama JF. Bueno, pues que he encontrado un artículo, ¿verdad?, que ya hemos visto de algún medio de comunicación, mañana lo traeré en un vídeo, donde dice que ese medio de comunicación, pues PharmaMar, que me parece sorprendente, les ha confesado que iban a abandonar el estudio de aplidina para el tratamiento de COVID persistente, lo cual me parece absolutamente sorprendente que se pueda escribir eso directamente de una empresa cotizada sin ninguna prueba, lo cual me parece sorprendente, ¿verdad? No lo sé, mañana lo vamos a comentar a ver qué es lo que opináis. A mí me parece exageradamente sorprendente que un medio de comunicación, además de tercera o cuarta línea, que nos hable de la suspensión de un estudio por parte de una empresa cotizada sin haber informado a nadie. Me parece sorprendente. Mañana hablaremos del tema. Segmento de diagnóstico, segmento de RNAi y bueno, y poco más. Este es el resumen de todo de los resultados presentados en el primer trimestre del 2022. Me parecen muy buenos. El beneficio neto se esperaba algo mayor. Había algunas publicaciones que esperaban entre 27 y 28 millones de euros. Y bueno, pues a mí sí, yo estimaba en torno a 24 o 25 millones de euros por igualar o superar un poquito los beneficios netos del primer trimestre del 2021, pero tener en cuenta el inmenso esfuerzo que está haciendo la empresa para invertir en investigación. Estamos hablando de 19 millones de euros solo en investigación. Tenemos muchísimos brazos abiertos, muchísimas investigaciones abiertas y eso hay que pagarla. Dará su fruto y eso se convertirá en mayores ingresos y por lo tanto en mayores beneficios. Paciencia y mucha paciencia. Estamos en una empresa bien gestionada. Me gusta muchísimo ver empresas que gestionan la deuda como se está gestionando en PharmaMar y además, pues está gestionando muy bien los ensayos. Lo que no me gusta nada es cómo manejan y gestionan la información. No me gusta. Eso es una pega muy potente dentro de PharmaMar que no me gusta cómo están gestionando la información. Tenían que ser un poquito mejores informando en cuanto al resultado de ensayos y cuál es la previsión óptima de finalización de algunos ensayos. No empezar a dar el grito en el cielo en que se podría terminar en marzo un ensayo sabiendo que solo llevaban 36 pacientes, luego que si con el COVID la Omicron, eso es lo que no me gusta a mí. Y muchísimo menos, por ejemplo, la cantidad de años que hace falta para el estudio de Zepzelca, cuando todo el mundo pensábamos que en el 2022 podía haber alguna noticia importante sobre Zepzelca, que parece ser que de Estados Unidos y Canadá no va a llegar. Podría llegar de Francia, pero de Estados Unidos y Canadá hasta el 2025
poca noticia vamos a recibir. Me falta también saber qué tal va el medicamento para el ojo seco. Me hubiese gustado tener un poquito más de información. Pero por lo demás, los resultados han sido buenos, dentro de la línea de lo esperado. Y bueno, pues nada, a seguir como estábamos hasta ahora, porque la cotización va a cambiar bastante poco, porque ni los resultados son muy malos, ni los resultados son muy buenos. Son dentro de lo esperado. Bastante sorprendentes en algunos datos, pero dentro de lo esperado. Espero que os haya gustado todo el vídeo. Nos vemos mañana en el análisis y vamos a comentar también esa noticia de la posible, vamos a poner entre comillas, de la posible anulación del estudio de apelidina para el COVID persistente. A ver qué opináis. Un saludo a todos y chao.